Vamos a ir al libro de Eclesiastés capítulo 8 versículo 16. Ahora considere conmigo y vamos a leer juntos la palabra. Amén. Le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así: yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra. Porque hay quien, espero que no existan aquí, espero que no haya aquí, pero hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Póngase cómodo, hermanos. Voy a hablar cosas que Dios ha dicho que va en contra del pensamiento y del diario vivir de muchos creyentes. Y si usted se siente, hermanos, no sé, afectado de alguna forma por la palabra, no es mi intención ofenderlo. Se los digo a manera de fundamento antes de comenzar. No es mi intención ofenderlos, sino mi intención es enseñarle lo que Dios ha dicho. Y que usted medite, considere y reflexione si usted está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Tampoco es mi intención cambiar sus hábitos de vida. No, porque usted es responsable delante de Dios de la manera como está viviendo, así como yo soy responsable delante de Dios de la manera de cómo estoy viviendo. Entonces, en esta hora de la tarde vamos a entrar en este tema un poquito complicado y le voy a titular Un cuerpo disciplinado en el descanso. Amén. ¿Se escuchó de qué voy a hablar? Un cuerpo disciplinado en el descanso. El descanso de nuestro cuerpo es muy necesario, ya que por causa de lo pecaminoso, el cuerpo humano fue sentenciado a experimentar cansancio, fatiga y desgaste físico. Desde el principio, Dios le dijo al hombre desobediente en el huerto, Génesis 3:19, hay una sentencia que Dios le da a Adán ya viviendo en desobediencia. Hay una parte del versículo 19 que dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan de la tierra. Y para mí eso habla de una sentencia para el cuerpo humano. Esto significa que físicamente nuestro cuerpo sufriría desgaste, fatiga, cansancio y debilidad. El trabajo en la tierra sería cansado y muy fatigoso. Fue una sentencia dicha por Dios como resultado de lo pecaminoso en la vida del hombre. Y debido a esta sentencia sobre nuestro cuerpo humano, es necesario descansar sabiamente dentro de los límites de la prudencia. No ir a un extremo de trabajar tanto sin descansar, ni tampoco ir hasta el otro extremo en abusar exageradamente del descanso que merece nuestro cuerpo. En esta tarde yo les voy a presentar dos extremos que muchas veces, hermanos, caemos en esos extremos. Y para mí en lo personal son muy pecaminosos siempre los extremos. Así que tenemos que llevar una vida sabia, centrada, equilibrada en la voluntad de Dios. A continuación entonces, yo puedo decir que el sabio descanso a nuestro cuerpo es bueno porque le ayuda a recuperar energía, salud, fuerzas, y mejora mucho nuestro estado emocional. Ayuda también a recuperarnos del estrés de cada día y todo aquello que agota físicamente por las jornadas de trabajo.
Ahora voy a decir esto e insisto en la palabra respeto. Voy a decir esto con mucho respeto. Usted escuche y medite con sabiduría en todo lo que le voy a presentar específicamente como palabra de Dios a través de cada texto que le vamos a presentar. Porque es necesario que yo como pastor y maestro de la palabra les enseñe lo que Dios ha revelado en cuanto al tiempo correcto para descansar para nosotros los seres humanos. Dios en su sabiduría ha establecido tiempos para el orden de vida en la creación. Asignó bíblicamente un tiempo para la vida de los animalitos y un tiempo para la vida de los seres humanos. Ahora vamos a leer, porque esto es lo que Dios ha dicho. Vamos a leer con sabiduría y con mucho entendimiento lo que Dios dijo en el Salmo 104, versículo 19 al versículo 24. Y hay mucha sabiduría de Dios en estos textos. Repito, Salmo 104, comenzamos en el 19. Ponga atención a lo que Dios ha dicho. Mediten la palabra de Dios. Yo trataré de hacer un esfuerzo para explicársela con entendimiento, con respeto y con sabiduría de Dios. En lo que Dios dijo aquí, hay mucha sabiduría para que aprendamos a vivir y descansar dentro del tiempo señalado y establecido por Dios. Dios comienza diciendo, la palabra de Dios dice que Dios hizo la luna para los tiempos y también el sol. La luna y el sol son el medio que Dios estableció para regular el orden de la vida en la creación. Todo ser viviente en la tierra, incluyendo a nosotros los seres humanos, debemos de estar dentro del orden del tiempo señalado por la luna y el sol. Luna y sol son medios que Dios ocupa en la creación para señalar, marcar y delimitar el tiempo de vida y reposo de los animales y también de los seres humanos. Versículo 20. Siga conmigo en esta línea de pensamiento divino. Versículo 20 dice: pones las tinieblas y es noche. Y en relación al tiempo de la noche, aquí viene lo bueno, aquí viene lo interesante. Que en ese orden de tiempo, Dios establece la noche para que los animales y las bestias de la selva, hermanos, desarrollen su vida, hagan lo propio de su vida, la vida animal, la vida irracional. Pones las tinieblas y es la noche. Y en relación al tiempo de la noche, señalado por la luna, dice que en ella corretean todas las bestias de la selva. Versículo 21. En relación al tiempo de la noche, asignado por Dios, dice que los leoncillos rugen tras la presa. Mire, hasta en eso está Dios, para buscar de Dios su comida. O sea que la noche es el tiempo que Dios en su sabiduría estableció a los animales, les asignó a los animalitos para que ellos hagan lo propio de su vida animal, de su vida irracional. Dios diseñó la noche para entregársela ¿a quién?
Según la Biblia, ayúdenme, no me dejen solo en esta situación. ¿A quién le entregó la noche? ¿Para quién diseñó la noche? Ahí está. Para las bestias, para los animales. La noche es el tiempo de vida de las bestias, para que cumplan su propósito de vida. Así lo diseñó la sabiduría de Dios. En la noche los animalitos tienen que realizar sus actividades, y en esa noche, en ese tiempo establecido por Dios, hermanos, por voluntad divina, dice que tienen que salir a buscar su comida de parte de Dios. Dios en su sabiduría estableció este tiempo de trabajo, actividad para los animalitos del campo. Los animalitos del campo no descansan en la noche. La mayor parte de los animales en la creación no descansan en la noche. Es cuando más activos están, porque ese es el orden establecido por Dios. Y aquí viene donde les quería hablar con mucho respeto y con mucha sabiduría. Dios no diseñó al ser humano para el trabajo de la noche como un ser irracional. No fue diseñado el ser humano para tener sus actividades en el tiempo de la noche. La noche es el tiempo de actividad para las criaturas irracionales del reino animal. El ser humano no fue diseñado para las actividades de la noche. Yo entiendo y soy consciente que muchas veces se hace por necesidad, y en el matrimonio se tienen que acomodar por el cuidado de los hijos, y a lo mejor es justificable cuando los hijos son pequeños. Pero para un hijo de Dios, y voy a tocar conciencias por la palabra, para un hijo de Dios que tiene sus hijos crecidos, que ya son jóvenes, que ya son adultos, que ya se valen por sí mismos, que ya tienen sus propios trabajos, ¿qué hacen trabajando en la noche? Yo le pregunto a tu conciencia. Es justificable a lo mejor que cuando los hijos son pequeños se tienen que acomodar en turno. Justificable, pero no del todo dentro de la voluntad de Dios, porque la sabiduría de Dios me enseña que la noche fue entregada a los animales, no al ser humano. Y yo sé que me puedo meter en problemas, pero es lo que Dios dice. Amén. Y a lo mejor usted no esté de acuerdo conmigo, pero es lo que Dios ha dicho. Es lo que Dios ha establecido. Pero no es propio que el ser humano haga sus actividades de su vida ocupando la noche. Para el ser humano, bíblicamente, la noche es tiempo para descansar. Bíblicamente, la noche para el ser humano es tiempo para dormir. Y debería, en algún tiempo de la noche, en ese tiempo de descanso, debería ocupar un espacio en la noche para tener más comunión espiritual con Dios. Ya que por el trabajo del día no podemos a veces tener un tiempo para cultivar, para fortalecer nuestra comunión espiritual con Dios. La Biblia habla mucho de la noche como descanso, pero también como un tiempo para ejercitar la vida del espíritu. Ahora, ¿qué sucede para el tiempo del día cuando sale el sol? Acuérdense que la luna y el sol son para señalar el tiempo de vida para los animales y para el ser humano. Vamos a continuar, versículo 22.
No se pongan serios, no se pongan tristes, hermanos. Reflexionen mejor. Es la sabiduría de Dios hablando al corazón. Aleluya. 22. Sale el sol. ¿Y qué hacen los animalitos? Mire que son entendidos. Hay mucho entendimiento en los animalitos, a quienes llamamos seres irracionales. Cuando sale el sol, ¿qué hacen los animales? ¿A dónde se van? Se van a dormir, se van a descansar y se echan en sus cuevas. La luna y el sol entonces señalan, marcan y delimitan las actividades de los animalitos y del hombre. Para los animalitos, al salir el sol, usted lo está mirando, es señal de irse a descansar, a dormir durante el día. En el campo, usted no mira, hermanos, la actividad de los animales como en la noche. En la noche todos los animalitos están activos. En el día no. Para los seres humanos, escuche y medite. Para nosotros los seres humanos, la salida del sol debería ser sinónimo de nuestras actividades propias de la vida humana. Este es el orden de tiempo establecido por Dios. Y Dios lo dice en el versículo siguiente, en relación al día, al sol. Versículo 23. Una vez salido el sol, que es sinónimo de señal para que el hombre haga sus actividades, Dios está revelando su voluntad y dice, sale el hombre a su labor. O sea que el día entonces es el tiempo señalado por Dios para que el hombre realice sus actividades. Es Dios enseñándolo, amén. Sale el sol y sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. A la salida del sol, en relación al día, es propio de la labor, del trabajo del ser humano. Sus actividades bíblicamente conforme al diseño, conforme a lo que Dios estableció, las actividades del hombre deberían de ser durante el día. En relación al tiempo del sol, y específicamente dice que desde que sale el sol en la mañana hasta la tarde, está hablando del crepúsculo. La palabra hebrea ereb, de donde se traduce la palabra tarde, literalmente dice cuando llega la noche, cuando termina el día, cuando el sol se pone, cuando comienza la noche. Todo el periodo de luz diurna, hermanos, es el tiempo propio establecido por Dios para que el hombre cumpla con su labor, con su trabajo. La noche entonces, en la sabiduría de Dios, debería ser señal para nosotros de que llegó el tiempo para ir a descansar, ir a dormir, llevar el cuerpo a reposar, a recuperar fuerzas después de las jornadas y actividades y de trabajos de la vida humana. La noche es el tiempo más propicio, más adecuado para el descanso de la vida humana. Así está establecido y revelado por Dios para nuestro conocimiento. Esta línea de revelación entre la vida de los animales y la vida, hermano, de los seres humanos en el día termina con las siguientes palabras. Después que Dios establece este tiempo, este orden de tiempo señalado por la luna y por el sol,
versículo 24, mira cómo termina Dios diciendo. Mira cómo dice la palabra de Dios. Cuán innumerables son tus obras, oh Yahvé. Hablando del tiempo señalado, noche y día, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Lo que yo puedo discernir aquí, después que Dios dice la noche es para los animales, el día para el ser humano, al terminar con estas palabras, yo entiendo entonces que vivir y respetar el orden del tiempo señalado por Dios es vivir sabiamente y vivir recibiendo muchos beneficios de Dios para nuestras vidas. Así que lo más sabio y recomendable para nosotros los hijos de Dios, para usted como hijo de Dios, lo más sabio, lo más recomendable es realizar todas nuestras actividades terrenales durante el día, y al llegar la noche descansar completamente según el orden establecido por Dios. De preferencia, si queremos trabajar dentro de la voluntad de Dios, deberíamos de trabajar de preferencia en el día y descansar plenamente por las noches. ¿Está de acuerdo con Dios? Ya no le pregunto que si está de acuerdo conmigo. Lo importante es que si usted está de acuerdo con Dios, porque la forma como Dios lo está revelando y lo ha dicho. Entonces Dios en su palabra ha establecido la noche y revelado como el tiempo propicio para darle descanso al cuerpo por medio del sueño, y ha establecido el día para realizarnos humanamente en todas las labores terrenales, incluyendo nuestras acciones devocionales, espirituales, dentro de un orden de tiempo señalado con mucha sabiduría. Esto es lo que revela la sabiduría de Dios en relación al tiempo para darle descanso y reposo a nuestro cuerpo. Ahora escuche y medite y considere sabiamente lo que voy a decir, porque voy a decir otra cosa que puede producir mucha polémica. Algo que quizá no va a estar de acuerdo, pero lo tengo que decir, hermanos, para enseñarle. Escuche y aprenda esto. Cuando un creyente, cualquier creyente, quiere vivir profundamente en la voluntad de Dios y hacer algo y ser alguien en los planes divinos, debe de reconsiderar sus horarios de trabajo, que no se conviertan en un tropiezo para vivir en la voluntad de Dios. Algunas veces los horarios de trabajo son un impedimento para servir y participar en las actividades y asuntos de nuestra vida espiritual. Creo que por amor a la voluntad de Dios, si realmente amamos vivir en la voluntad de Dios y por agradar su bendito nombre, a veces uno como cristiano tiene que modificar sus horarios de trabajo, y en algunos casos, cuando tenemos un llamado especial para servir a Dios en un ministerio de tiempo completo, por amor a la voluntad de Dios, no solamente tenemos que cambiar nuestros horarios de trabajo, sino tener la capacidad de renunciar a nuestro trabajo material para entregarnos totalmente al llamado de Dios para servir en su obra en la tierra. Pero estos son casos especiales. No le estoy diciendo que deje de trabajar, no.
Estoy hablando de casos especiales bajo una dirección personal de Dios previa a una confirmación profética o un sueño donde Dios nos indique que tengamos que actuar de esa manera. En lo personal, eso fue lo que pasó conmigo. Yo estaba muy cómodo hace 25 años trabajando en un periódico, pero mi horario de trabajo empezó a afectar mi compromiso espiritual. Y por otro lado, Dios me empezó a mostrar en sueño, predicando su palabra por diferentes lugares. Y por otro lado, venían predicadores y me profetizaban que Dios me estaba llamando a un ministerio. Y no solamente tuve que modificar mis horarios, al final de cuentas tuve que renunciar. Porque ese trabajo, ese horario era un impedimento para mí, para vivir en la voluntad de Dios. Son casos especiales. Pero de manera general, para todos nosotros, toda actividad humana, terrenal, que impida el desarrollo, crecimiento de nuestra vida espiritual, se tiene que reconsiderar con mucha sabiduría. Si se continúa o se cambia en algunos horarios de trabajo, porque muchas veces por esos horarios somos privados de tiempos especiales de comunión espiritual en la presencia de Dios. Por ejemplo, la Santa Cena, el evangelismo, los ayunos, tiempos de oración, tiempos de convivencia, los cultos entre semana. Muchas veces somos privados de todo eso que tiene que ver, fortalecer y alimentar nuestra comunión con Dios por causa de los horarios. Ahora, no estoy diciendo que no se tiene que trabajar. Aclaro esto. Sino que lo que estoy enseñando y lo que estoy diciendo es que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que trabajar sabiamente dentro de la voluntad de Dios, no como los impíos. Tenemos que trabajar sabiamente en la voluntad de Dios, en un horario donde físicamente mi cuerpo pueda descansar y que en ese horario de trabajo me permita crecer, desarrollar mi vida espiritual, cultivar y ejercitar mi comunión espiritual con Dios con toda libertad. Voy a dar un ejemplo para que quede más claro. Hoy domingo es un buen ejemplo. Ningún creyente entendido en la voluntad de Dios, entendido en esa voluntad, debería estar ocupado trabajando hoy domingo o haciendo otra cosa fuera de la voluntad de Dios para su vida. Y hay muchos creyentes que trabajan los domingos en un horario como este, privándose de este tiempo de comunión espiritual con Dios. Y otros creyentes utilizan el domingo para hacer otras cosas. Y lo más importante en nosotros debería ser estar en la voluntad de Dios. Ocupar el domingo para descansar físicamente y también para descansar en Dios espiritualmente, como hoy que estamos siendo alimentados, edificados por la palabra. Estoy escuchando pocos amenes en este mensaje, ¿verdad? En esta vida hay personas que no le dan tiempo, el tiempo correcto a su cuerpo para descansar, hermanos. Y en los hijos de Dios, tener ese hábito de vida, de estar ocupado y no darle el tiempo al cuerpo para que descanse, es falta de sabiduría para vivir. Y por esa indisciplina
En el descanso puede venir un deterioro prematuro al cuerpo y en consecuencia perder la calidad de vida que tenemos, exponiendo nuestra salud a muchas complicaciones por faltar esa disciplina en el descanso, por no tener un descanso sabio y prudente del cuerpo. Y este es un extremo peligroso, hermanos, porque vivir forzando el cuerpo exageradamente, exponiéndolo a jornadas pesadas, sin el descanso merecido para recuperar fuerzas y vitalidad, uno puede llegar a un desgaste prematuro de este cuerpo, hermanos, que sirve como instrumento de Dios. Por ello, la sabiduría de Dios expone esta forma de vivir, de ocuparnos en extremo sin darle el descanso merecido a nuestro cuerpo, en Eclesiastés capítulo 8 versículo 16, el texto que leímos al principio. Mire, y voy a meditar y comentar algo al respecto. Aleluya. Mire lo que dice la palabra, la sabiduría de la palabra. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de día, ni de noche, ni de día ve sueño en sus ojos. Aquí se está revelando, hermanos, una forma muy indisciplinada de vivir en la tierra. Llevar una vida exageradamente llena de compromisos y ocupaciones terrenales, llegando al punto de no darle un correcto descanso al cuerpo, es una falta grave de sabiduría delante de Dios. Trabajar tanto, pero tanto, llegando al extremo de no dormir ni de noche ni de día, como dice la palabra, habla de una terrible indisciplina en nuestra forma de vida como hijos de Dios. Y vivir así, afanados en esta forma, vivir así sin darle descanso al cuerpo, escucha lo trágico, fácilmente una persona se puede morir antes de tiempo. Es grave. Se va a acabar físicamente antes de tiempo. Esta forma indisciplinada de vivir puede traer el corte prematuro de la vida, o una vida sentenciada a muchas complicaciones, enfermedades físicas por falta del descanso corporal. Por ejemplo, una de las áreas sensibles que se pueden deteriorar con mucha facilidad es la vista. La vista. Por otro lado, está el otro extremo, que también es muy peligroso. Hay personas que abusan del descanso que le deben de dar al cuerpo. Abusan exageradamente del descanso físico, llegando a caer en la pereza, la flojera, durmiendo más de lo debido, convirtiéndose en personas negligentes, irresponsables en sus compromisos y actividades de la vida diaria. Y algunos, por abusar en el tiempo de reposo y descanso del cuerpo, durmiendo más de lo que deben, caen en la acción irresponsable de llegar siempre tarde a sus compromisos personales. Por ejemplo, siempre llegando tarde al trabajo, siempre llegando tarde a otras actividades. ¿Y cuál es el motivo? Se quedaron dormidos.
Amén. Se quedaron dormidos. Y quizá allá de vez en cuando, quedarse dormido es comprensible por alguna razón. Pero llegar tarde, siempre, diario, a nuestros compromisos, por quedarnos dormidos, ya eso es una falta de disciplina. El dormir exageradamente también es un mal hábito que expresa falta de disciplina en el sabio descanso del cuerpo. Y Dios, en su sabiduría, también exhorta en no caer en esta forma indisciplinada de vivir, abusando exageradamente en el descanso que nuestro cuerpo debe de tener. Proverbios 6:9, por favor. Aquí Dios hace una reprensión y lo hace con mucha sabiduría para aquellos que abusan del descanso del cuerpo, durmiendo más de lo que deben de dormir. Proverbios 6:9. Dios le habla al perezoso. ¿Y quién es el perezoso? El que se la pasa echado más tiempo dormido que trabajando o laborando. Hay una publicidad que está circulando recientemente en el Facebook, que la pereza va de la mano con la pobreza. Y es verdad. Es verdad. Ahora, ¿qué dice Dios? Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? O sea que el perezoso abusa del descanso que le debe dar al cuerpo. Dije al principio que había dos extremos: el que trabaja demasiado, como que si nunca se fuera a morir. Amén. Y aquel que se la pasa más tiempo echado, durmiendo, flojeando, hermanos, como que si no tuviera necesidad de comer, de vestirse, de mantener una familia, de mantener un hogar. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Este es el otro extremo. Versículo 10. Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Y el perezoso bien aplica en aquel chiste cuando le preguntan: ¿y en la tarde qué, en el día qué hace? Nada, y por la tarde descanso. Así hay muchas personas perezosas. Versículo 11. Mire la sentencia para el perezoso: para aquel que abusa del descanso en su cuerpo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Entonces, en la Biblia Dios condena también esa actitud perezosa de dormir exageradamente. Es bueno darle un sano descanso al cuerpo, pero aclaro y repito, dentro de los límites de la prudencia y del temor de Dios. El problema del perezoso es que le importa más su cuerpo y abusa del descanso y del sueño que su cuerpo necesita. El peligro de una vida llena de pereza es que la persona se vuelve inútil, improductivo. Las personas perezosas nunca buscan cosas que hacer. Y si hay algún trabajo, van a procurar evitarlo, evadirlo. Y pareciera que tuvieran el espíritu de don Ramón, porque nunca se ocupan en nada. Y muchos cristianos adoptan esta misma actitud. Creyentes que no le dan importancia ni a los asuntos grandes ni a los asuntos pequeños. Siempre tratan de reducir, evadir,
minimizar sus obligaciones y compromisos. Y alguien dijo por ahí que ni Satanás puede ocupar a un perezoso por lo flojo que es. Oye, me pareció interesante esa frase. Ni el diablo puede ocupar a un perezoso por la flojera que se carga. Ni para el diablo es útil. Para los perezosos hay una seria advertencia de parte de Dios. Proverbios 24:10. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Mire qué sentencia. La persona perezosa, indisciplinada en el descanso de su cuerpo, al abusar exageradamente del descanso físico, al dormir más de lo normal, corre el riesgo de debilitar, atrofiar la capacidad motriz de su cuerpo. Por ello la palabra de Dios, hermanos, revela estos dos extremos peligrosos. Los que trabajan todo el tiempo, sin tener descanso para ellos y sin tener tiempo para la obra de Dios. Ese es un extremo. Y el otro extremo, los que buscan o los que abusan y se la pasan durmiendo y descansando más de lo que es justo, dormir haciéndose inútiles, improductivos, terrenalmente y espiritualmente en la obra de Dios. Ya les mostré los dos extremos. Ahora, ¿cuál es el principio de vida cristiana para descansar sabiamente nuestro cuerpo? ¿Cuál es el balance de estos dos extremos? ¿Cuál es lo ideal para el descanso de nuestro cuerpo? Y creo que el ejemplo para descansar físicamente, una vez más, lo tenemos claramente en la vida personal de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo trabajaba Él? ¿Y cómo descansaba? ¿Qué hacía? ¿Cómo le daba descanso a nuestro cuerpo? Y yo, mirando la vida del Señor Jesucristo con detalle, mirando con discernimiento la forma de descansar de nuestro Señor Jesucristo, escuche, encuentro por la palabra que el Señor Jesucristo descansaba realmente cuando no había nada que hacer. Porque es verdad, llega un momento en el día, en la semana, cuando terminamos todos nuestros compromisos y acabamos todo y no hay nada que hacer. Ese es el tiempo correcto para darle descanso al cuerpo. El Señor así vivía. Cuando no había nada que hacer, Él descansaba y se mantenía ocupado siempre que tenía compromisos que realizar durante el día. Y creo que es el buen ejemplo de una vida disciplinada entre los compromisos de la vida diaria y el tiempo correcto para descansar sabiamente. Él, el Señor, fue muy responsable en ocuparse cuando realmente era necesario hacer algo, pero también aprovechaba sabiamente el tiempo cuando era necesario descansar. Vamos a mirar algunas citas que revelan el día a día del Señor Jesucristo. Juan 5:17. Ya vamos a ir un poquito más rápido para terminar, hermanos. Juan 5:17. Y Jesús le respondió: mire, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El Señor no estaba de flojo, el Señor también trabajaba. Él también tenía cosas que hacer durante el día. En el día a día de nuestro Señor Jesucristo, Él estaba entregado en los compromisos de su evangelio. Su trabajo era predicar a las almas, discipular a los discípulos, sanar a los enfermos, predicando y enseñando de un lugar a otro por todas las provincias de alrededor de Jerusalén.
Él se mantenía ocupado durante el día. ¿Y qué pasaba en la noche? ¿Qué hacía en la noche? Cuando llegaba la noche para el Señor Jesucristo, la noche para Él era tiempo para descansar. Y algunas veces era tiempo para estar en comunión espiritual con su Padre, nuestro Dios. Mire la sabiduría en la forma de la vida de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro. Mateo 14:23. Después de una jornada, un día lleno de actividades, mire lo que dice la Biblia. 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Probablemente ya por la tarde, cansado de todo lo que había hecho en el día. Dice que se fue al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, ¿qué hizo el Señor? Dice que estaba allí solo. Ahora yo entiendo muchas cosas importantes. Al terminar su día, sus compromisos, se apartó solo al monte a orar. Después de toda una jornada de actividades, al llegar la tarde, Él se apartó solo para estar en comunión por medio de la oración. Y aquí hay mucha disciplina en su forma de administrar su vida, su tiempo y sus compromisos diarios. Además, dice la Biblia que estaba solo allá en el monte. Solo significa que estaba en paz, tranquilo, relajado, descansado. En otras ocasiones aprovechaba su tiempo de descanso para platicar con el Padre toda la noche. El Señor llevaba una vida muy disciplinada en cuanto al día y en cuanto a la noche. Sus ocupaciones eran durante el día, pero al llegar la noche, Él descansaba, se relajaba y practicaba y fortalecía su comunión espiritual con Dios. Lucas 6:12. Siempre miramos el mismo hábito en la vida del Señor. Le gustaba, se daba ese tiempo para estar a solas en comunión. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando con Dios. Qué impresionante, hermanos, esta descripción. Porque el Señor Jesucristo, con mucha sabiduría, aprovechaba el tiempo, tenía una forma muy disciplinada de vivir, ocupándose fielmente en sus compromisos en el día y en la noche, ocupándose del descanso de su cuerpo y el descanso espiritual de su espíritu. Otra cita, Lucas 21:37. Estamos mirando los hábitos del Señor Jesucristo. 21:37. Y enseñaba de día en el templo, y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se llamaba de los Olivos. ¿A dónde iba a descansar el Señor Jesús? Al monte. Ahora fíjese, viene algo, yo no sé cómo lo va a tomar usted. Yo no sé cómo lo va a interpretar usted. Pero el Señor Jesucristo dijo unas palabras, hermanos, que están para pensar. En relación al día, a lo que se tiene que hacer en el día, y en relación a lo que se tiene que hacer en la noche. Yo quiero que esto usted lo tome con mucha madurez.
Y no me condena y no me critica a mí. Simplemente le estoy mostrando lo que el Señor está enseñando. Vamos a ver lo que dijo el Señor en Juan 9:4. Juan 9:4. Medítelo. Analícelo con sabiduría. Él hablando de lo que se tenía que hacer en el día, para lo que era el día y para lo que era la noche en su propia vida. El Señor dijo: me es necesario hacer las obras del que me envió, entiéndase trabajo, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Wow. Te de pensar ese texto, ¿verdad? O sea que para el Señor el día era sinónimo de trabajo, de labor, de ocupaciones, y para Él la noche era sinónimo de descansar. Esta declaración del Señor Jesucristo, este texto, hermano, está lleno de sabiduría y de revelación de Dios para nosotros los cristianos. Aquí el Señor reafirma lo que fue revelado y establecido por Dios allá en el Salmo, cuando menciona la luna, cuando menciona el sol, en relación al tiempo señalado, marcado por el sol y por la luna, hermanos, en lo que tiene que ver en las ocupaciones durante el día y la noche. ¿Cuándo descansaba el Señor Jesucristo? En los momentos cuando no había nada que hacer, y también lo miramos durmiendo en la palabra. Algunas veces al Señor lo miramos completamente dormido, descansando, inclusive, hermanos, cuando no había nada que hacer, aprovechando sabiamente el tiempo. Marcos 4:38. Mire la historia, lo que cuenta la historia. Marcos 4:38. ¿Qué estaba haciendo el Señor ahí? ¿Qué estaba haciendo el Señor? ¿Y por qué estaba durmiendo ahí? Porque ahí no tenía nada que hacer. Ahí no había nada que hacer. Estaban en medio del mar. Y él dijo: bueno, no tengo nada que hacer, voy a aprovechar el tiempo para dormir. Esa es la forma sabia de descansar. Oye, nos ponemos a dormir y a veces la casa está de patas para arriba, imagínense. Nos ponemos a dormir los hombres y no componemos los detalles de la casa, la pintura, lo que tiene que ver con plomería, lo que tiene que ver con electricidad, lo que tiene que ver con las cosas del hogar. Hermanos, un tiradero, todo descompuesto por ahí. Y el Hijo de Dios durmiendo cuando hay cosas que tiene que reparar en su casa. Mire el Señor Jesucristo. Aprendamos de Él. Él dormía de verdad y descansaba cuando no había nada que hacer. Dice, Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Él estaba dormido, hermanos, porque era el tiempo que él aprovechaba para descansar. Ya voy a terminar con una lectura llena de sabiduría. Eclesiastés 3:10. Con esto terminamos. Mire lo que dice 3:10. Hablando de lo mismo, dice: yo he visto el trabajo que Dios le ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Pero ese trabajo, tu trabajo, tiene que estar dentro de la voluntad de Dios.
Y que el horario de tu trabajo no sea un tropiezo para que tú puedas vivir en su voluntad. Cuando el trabajo se hace dentro de la voluntad de Dios, porque hay un tiempo, hermanos, para trabajar. Ya miramos bíblicamente cuál es el tiempo para ocuparnos, el día. ¿Y cuál es el tiempo para descansar y dormir? La noche. Así que la oportunidad que tengas para cambiarte de horario de trabajo, hazlo, hermano. Si tus hijos están pequeños, quédate en ese horario. Pero si tus hijos ya están grandes, ¿qué haces tú metido en la noche trabajando? Por el amor de Dios, te vas a acabar, te vas a envejecer más rápido. Los desvelos acaban, deterioran el cuerpo. A veces por eso hay creyentes, hermanos, que andan hasta de mal humor, peleando, gritando en la casa, porque no descansaron bien. Un creyente entendido en la voluntad de Dios, si sus hijos ya están grandes, hermanos, era para que estuvieran en el primer turno, no en el segundo, menos en el tercero. Y lo digo con la sabiduría de la palabra. El trabajo que Dios le dio a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Mire el versículo 11, en relación a lo que se dice. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, aún el trabajo. Porque el contexto está hablando del trabajo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. O sea que hay un tiempo para trabajar en la voluntad de Dios. Y cuando el creyente trabaja en el tiempo señalado por Dios, en la voluntad de Dios, hermanos, ese trabajo será una bendición. ¿Cuándo es bendición un trabajo? Cuando tenemos el tiempo para estar en la presencia de Dios, para hacer la voluntad de Dios, para servir en la voluntad de Dios. Entonces el trabajo es una bendición porque está operando dentro del tiempo de la voluntad de Dios. Y es hermoso trabajar de esa manera. Es hermoso trabajar de esa manera, hermanos. Cuando el trabajo no es un tropiezo para hacer la voluntad de Dios. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Versículo 12. Yo he conocido que no hay cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Versículo 13. Y también que es don de Dios que todo hombre coma, beba y goce del bien toda su labor. Esa es la sabiduría de Dios enseñándonos cómo tenemos que descansar y si tenemos que trabajar, hacerlo dentro de la voluntad de Dios. Póngase en pie, por favor. Y si se ofendió, perdóneme, no era mi intención. Simplemente mi compromiso es enseñar lo que está escrito en la palabra de Dios. Ya depende de usted, hermanos,